hermana Paulina hizo su primera consagración el 22 de julio del año del 2006 y eh, su consagración perpetua el día 22 de junio del 2013, hace 11 años. Ella tiene estudios en la licenciatura en filosofía y maestría en innovación pastoral. Su apostolado es el acompañamiento en la pastoral educativa, en la evangelización, formación humana y espiritual en Pichicalco, Chiapas. Em, pues bueno, esta es la reseña de la hermana. Muchísimas gracias y bueno, pues te cedo el micrófono para escucharte todos. Muchas gracias, Maricruz. Un gusto compartir con ustedes esta mañana. Y pues sí, realmente le decía yo a Mirla, quien me invitó, quien fue el contacto para invitarme, le decía, bueno, en breve se puede decir que Dios me ha dado una hermosa vocación. Primero, estuve con un periodo de 6 años más o menos participando en un grupo de apostolado de la Cruz en Matehuala, que es mi ciudad de origen. Llegaron allá los misioneros del Espíritu Santo y tuve, siempre lo digo, la bendición de conocer la espiritualidad de la cruz. Bueno, ya en mis discernimientos, a la edad de 26 años, dije, bueno, pues creo que es hora de tomar mi vida en serio. Y la verdad es que me empezó a gustar mucho la vida misionera, conociendo a los misioneros del Espíritu Santo. Y ahí, a través de un misionero del Espíritu Santo, me presentaron la congregación y me prestaron una revista del padre Moisés. Me dijeron, esta es una fundación del primer misionero del Espíritu Santo. Y yo, pues nunca había oído hablar del padre Moisés. Los misioneros siempre, pues bueno, nos platicaban por el apostolado de la cruz, pues veíamos de Conchita, del padre Félix, veíamos temas. Nunca me puse a pensar yo cómo empezaron los misioneros. Siempre nos hablaban de la fundación, un 25 de diciembre, pero no del primer seguidor del padre Félix. Entonces, cuando yo conocí al padre Moisés, les quiero decir que me gustó mucho cuando leí que vivió como un niño pequeño, pequeñito, abandonado en los brazos del padre. Y yo, lo asocié con mi nombre, porque han de saber ustedes que Paulina significa pequeñita. Y por esos días yo estaba pues pidiéndole al Espíritu Santo su luz, si hiciera mi vocación la vida religiosa. Entonces, de ahí fue como que vamos a decirlo así, una luz, una moción del Espíritu Santo a decir, puede ser este lugar donde Dios me llama en esta espiritualidad y desde esta vocación. Entonces, pues lo primero que les quiero decir es que el alma mater de todos los que estamos aquí seguramente es la espiritualidad de la cruz. Y fue el alma mater del padre Moisés, como le decimos a las universidades, ¿verdad? En nuestro lugar donde se gesta, pues un profesionista, una persona que va a servir pues a la sociedad. Pues nuestra alma mater, por decirlo así, es la espiritualidad de la cruz, donde se gestan los santos. Y el padre Sepa que Moisés, salga. con su beatificación, es precisamente un ejemplo de que el- la espiritualidad de la cruz es una escuela de santidad. Entonces yo desde ahí, ese rasgo de pequeñez, de como un niño en brazos del padre, bueno, pues fue lo que me dio como esta posibilidad de ingresar a la congregación. Bueno, ya dijeron, ya cumplí 22 años por aquí. Y en estos días, pues muy felices en la congregación, todas las hermanas, por, pues, por esta gracia de la beatificación. Una gracia, un regalo para la iglesia, para la familia de la cruz, y pues para las misioneras de la Caridad de María Inmaculada, que somos la obra, la fundación del Padre Moisés. Entonces, bueno, primero les voy a hacer breve
recorrido de su historia. Si alguien, dentro de lo que voy compartiendo, quiere hacer alguna pregunta, tiene alguna aclaración que no me dé a entender, con todo gusto, claro que sí. Es más que una conferencia, yo quisiera que fuera un diálogo, una charla, y bueno, en un periodo de unos 15 minutitos voy a hablar sobre los rasgos, aspectos históricos del padre Moisés. Y terminando esos 15, bueno, si hay alguna resonancia, después vamos un poco a compartir sobre el proceso espiritual, su modo de entender el amor del Padre de manera especial. Y pues bueno, lo primero que les quiero decir, pues ya lo tenemos todos como claro, es su beatificación en la insigne Nacional Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México el próximo 14 de septiembre. Ya estamos a menos de un mes de que se lleve a cabo la beatificación. Aquí puse un árbol genealógico de la familia Lira Batalla, donde nació don Pedro, que fue el papá de Moisés, ¿verdad? Es el que está resaltado con las letras más grandes. Pedro Lira Batalla era el nombre de su papá, y de la familia Serafín Salas, la señora Juliana, que es hija única, es la única que fue hija única, la mamá de Moisés, por lo tanto su mamá era Juliana Serafín Salas. Por eso es que él se apellida Lira Serafín. Sus padres se casan el día 10, aquí tenemos, les puse el matrimonio, la fecha del matrimonio. Bueno, históricamente creo que nos ayuda a ubicarnos el día 10 de julio del año de 1879. Lo asociamos más o menos con el nacimiento de Conchita. Recuerden ustedes que ella nació en 1862, ¿sí? Entonces, realmente Conchita era niña para esta fecha en que don Pedro y doña Juliana se casan y tienen ellos 7 hijos. ¿Sí? Aquí están los hermanos de Moisés. Tal vez la más, con la que más convivió y la que estuvo como más cercana a él es Hermelinda, su hermana, que es la que lo va a cuidar al quedar huérfano de madre. Entonces Moisés va a ser el más chico de esta familia, la familia Lira Serafín. Él nace en el barrio de Tlatempa, barrio muy bonito de un pueblo mágico en Zacatlán de las Manzanas. La fecha de nacimiento de Moisés es 16 de septiembre del año de 1893. Aquí hago otro paréntesis histórico. Acuérdense ustedes que Conchita se graba en el pecho el nombre de Jesús, JHS, y eso lo hace en enero de 1894. Es decir, que Moisés tenía aproximadamente 4 meses de nacido cuando Conchita se graba en el pecho el nombre de Jesús. 16 de septiembre también es una fecha muy importante para México, es el aniversario de la independencia, ¿verdad? El inicio de la independencia. Es una fiesta nacional. Esta es una fotografía de un poco el barrio, más bien del pueblo mágico de Zacatlán. Es la plaza, ahí está el reloj, y la parroquia donde el padre Moisés recibió su bautismo 2 días después de nacer. Es la parroquia de San Pedro. Le faltaban 2 días a Moisés para cumplir los 5 años cuando muere su mamá. Entonces él se queda huérfano de madre a esa edad, a los 5 años, muy chiquito. Y bueno, pues esto va a traer ¿qué les diré? Pues una desgracia para la familia, o tal vez ahora que lo vemos a distancia, y con este proceso de santidad de Moisés, pues tal vez fue también una bendición para él, porque al desintegrarse su familia,
Vamos a decir que Moisés desde ahí inició su vida itinerante, su vida misionera, porque a cada lugar que iba, ese lugar era pues iniciar, ¿verdad? Y retomar la vida con un sentido. Entonces se desintegra su familia, su papá que era maestro de la escuela parroquial, iba a donde enviaban al sacerdote Francisco Javier Hernández. Este es un dato muy interesante porque vivió a los 7 años, se cambia de Zacatlán a otro pueblo que se llama Amozoc, luego se va a otro pueblo que es Tlahuitepec, otro después Huejotzingo, y son los pueblos de la Sierra Norte de Puebla. Si alguno de ustedes ha oído hablar de estos estados o conoce Puebla, o tal vez alguien tenga antecedentes, sus raíces en Puebla, bueno, pues es la parte norte del estado de Puebla, la Sierra Norte. Por aquí fuimos a visitar la casa donde el padre Moisés nació. Ahí tienen ustedes a varias hermanas, laicos, que esa vez fuimos a una peregrinación, estoy hablando del año pasado, la Tempa. Normalmente se celebra ya la misa el día 25 de junio, que es el aniversario de la Pascua del Padre Moisés. 25 de junio, en 1950 murió él. Cada 25 de junio más o menos se hace esta celebración allí en su pueblo, en su tierra natal. Y algo importante también es que pues el padre, el párroco de allá, apoya bastante la causa del padre Moisés. Y eso hace también que nos pidan misiones. A veces vamos de misiones en Semana Santa o ahora en verano. Algunas hermanas participaron en la misión. Bueno, pues miren, yo les decía del padre Moisés en su vida itinerante. Llega un momento, el padre Moisés está por cumplir los 15 años, cuando su padre, don Pedro, se vuelve a casar en Huejotzingo, que es el pueblo donde estaban en ese momento. Pues se pone una nueva casa, un nuevo hogar con su esposa, y a Moisés lo deja vivir con el sacerdote, con el padre, no se lo lleva con él. Para esto ya se había casado su hermana, quien lo asistía también, y así Moisés se quedó prácticamente solo con el padre Francisco Javier Hernández, haciendo servicios de monaguillo en la parroquia. Iba a la escuela parroquial y su papá era el profesor, pero no vivía con él, ¿verdad? Don Pedro, el papá lo deja vivir con el sacerdote. Una vez que lo regaña, que no regó unos jardines que tiene la parroquia, Moisés decide ya no vivir con él y se sale. Pero fíjense, no tenía realmente un lugar a donde ir, aunque su papá vivía ahí en el pueblo. Aquí sí, pues históricamente decimos, pues como que esto no nos cuadra, ¿verdad? Se va a dormir esa noche con un amigo después del regaño y al siguiente día se va a la plaza del pueblo porque dice, pues no tenía dónde ir, aunque su papá vivía ahí. Entonces, tal vez esa fue una etapa de mucha crisis, no lo escribió Moisés, por eso no podemos inventarnos la historia, pero podemos deducir algunos aspectos, dado que si el papá vivía en el mismo pueblo, ¿por qué no se va a vivir con él? Bueno, en pueblos cercanos estaban sus hermanos, tampoco va con ellos, entonces había como esa fractura, esa ruptura familiar, tal vez por la edad, por la distancia, por el dinero y también por la relación, tendremos que decir. Entonces él al quedarse en la plaza es apoyado por una religiosa, la madre, aquí está la casa parroquial, donde él estuvo y de donde él se sale ya después del regaño, y la madre Victoria Ortega, misionera Josefina, J, ella lo ve allí en la plaza y le dice, pues, ¿qué pasa, Moisés? ¿Por qué estás aquí? Y ya pues se le cuenta la situación que estaba viviendo y en ese momento ella le dice que le va a apoyar, se lo lleva al colegio, ella era directora de un colegio que está ahí mismo en el pueblo, contraesquina de la parroquia, se lo lleva, lo apoya, lo tiene allí
un tiempecito, 2, 3 meses en su colegio y le busca una bienhechora en Puebla, una señorita que era bienhechora del colegio, Petra Múnive, que era originaria de ahí de Huejotzingo, pero se había ido a Puebla, era una persona con una solvencia económica alta, tenía posibilidades económicas de la alta sociedad de Puebla, no estaba casada, ya habían muerto sus padres y ella dedicaba, vamos a decir, su dinero, gran parte de esto lo dedicaba a apoyo a la iglesia, sobre todo en la formación de seminaristas. Entonces, este es un dato importante. Petrita le dice a la Madre Victoria, pues quiero conocer a Moisés, se lo lleva a la Madre Victoria y Petrita dice que lo acepta con una condición, que don Pedro, su padre de Moisés, pues le dé la patria potestad, le firme. Ella realmente lo adopta, no nada más es su bienhechora de que viva conmigo, sino que lo adopta. Fíjense, don Pedro va a Puebla con la Madre Victoria y con Moisés, llevan a Moisés y lo dejan con Petrita. Pues ese es un rasgo también importante. Don Pedro ya no se hacía cargo de Moisés y busca, bueno, a la hora que la Madre Victoria les propone, pues lo lleva, vamos a decir así, lo da en adopción. Y bueno, pues la Madre Victoria en ese momento en que Moisés le cuenta de que fue regañado y se salió de la parroquia, le dice un consejo muy importante, que Moisés, fíjense, lo hemos dicho mucho esto, porque Moisés, ya siendo sacerdote, siendo acompañante, director espiritual de muchos, les daba este mismo consejo, que cuando tomemos una decisión en la vida o vayamos a tomar una decisión importante, no lo hagamos impulsivamente, así como que fue regañado, se sale y se va, ¿verdad? Luego, sino que, pues que hagamos las cosas primero pensando bien las cosas, orando, es decir, poniendo en manos de Dios nuestras decisiones, nuestros discernimientos y consultando. Es una parte muy importante en el carisma de Moisés como misionero del Espíritu Santo, el acompañamiento, la dirección espiritual. Entonces, no hacer nada importante en la vida sin antes pensar, orar y consultar. O si lo decimos en positivo, cuando vayamos a tomar una decisión o estemos en un momento fuerte de nuestra vida o también de la vida ordinaria, que sea como un modo de vida, ¿verdad? Realizar las cosas haciendo este proceso de pensar, orar y consultar. Entonces es un consejo que la Madre Victoria le da a Moisés, que va a usar. Este es el Colegio María Goretti, donde Moisés fue recibido por la Madre Victoria hasta que lo llevan a Puebla en 1908. 1908, acuérdense ustedes de la encarnación mística, Conchita, fue en 1906, es decir, para cuando Moisés llega a Puebla, llega a vivir al oratorio de San Felipe Neri, aquí Conchita pues ya había recibido la gracia central, que es la encarnación mística. Bueno, pues este es el lugar, actualmente es la fachada del templo de San Felipe Neri, conocido como la Concordia en Puebla, en la capital. Y aquí vivían los padres filipenses, les llamaban los padres del oratorio de San Felipe Neri, y el superior en ese momento del oratorio era sobrino de Petrita Múnive, quien adoptó a Moisés. Entonces, Petrita, como vivía sola, para no vivir sola, le pidió permiso a su sobrino de construirse un departamento, una casa pequeña, anexa al templo, ahí en el mismo terreno, compartían el patio. Entonces vivían los padres, los religiosos, y ahí vivía Petrita, en un departamento anexo. Y entonces Moisés, pues iba a la escuela, pues, iban a la escuela, sexto año cursó, y pues compartía con los padres. Ahí conoció al superior, al sobrino de Petrita, que fue también, vamos a decirlo así, su primer acompañante espiritual, así en forma,
quien le ayudó en sus discernimientos y que en algún momento que Moisés quiso ingresar con los padres filipenses, con la congregación, el padre Vicente Cedeño le dice, Dios le tiene a usted preparada otra cosa. Entonces, pues bueno, le fue ayudando, ¿verdad? De 1911 a 1914, Moisés estudió en el seminario palafoxiano. El seminario palafoxiano o fue el seminario, un seminario histórico en Puebla, donde se formaban los sacerdotes diocesanos. Entonces Moisés entra, antes de ingresar como tal su formación eclesiástica, tenían que estudiar latín por 4 años. Recuerden ustedes que era un requisito. A Moisés no le tocaron misas en español ni en otra lengua, le tocó latín. Entonces, antes de iniciar su filosofía, su teología, él estudió 4 años latín. Pero fíjense también una característica es que no vivía aquí, no vivían, los seminaristas normalmente se van al seminario y se van, ahí viven. Moisés no, le dieron esa concesión porque el rector del seminario, Sánchez Paredes, que va a ser el segundo arzobispo de Puebla, director espiritual de Petrita, la bienhechora de Moisés, y muy amigo también, Monseñor Paredes, de Conchita y del Padre Félix, lo va a recibir aquí en el seminario como alumno externo. Esta concesión se la dio pues por Petrita, Petrita que era una bienhechora del seminario, le permiten a Moisés vivir con Petrita y estudiar latín. Tuvo bastantes buenas calificaciones aquí, fue reconocido por sus estudios, un hombre estudioso, un jovencito estudioso en esa época. Y una característica aquí de Moisés era que lo que él estudiaba luego lo iba a enseñar a los sirvientes, a la tía de Petrita, era como, se volvía como maestro en las tardes, dando los mismos temas que él iba recibiendo. Y lo que le gustaba mucho, decía él, era eh, qué hermosos temas nos daban los padres, que él lo primero que comprendió fue el misterio de la Santísima Trinidad. Bien, pues no sé si hasta aquí tengan algún comentario, pregunta, duda, porque ya vamos a pasar a este segundo momento. Voy a dejar de compartir tantito por si hubiera algún comentario hasta aquí, alguna resonancia, algo breve que ustedes dijeran, o alguna aclaración, alguna cuestión que digan esto no me quedó muy clarito o quisiera saber esto más de Moisés en este periodo de su vida. Nada, todo bien. ¿Sí? A mí me quedé pensando en el nombre Moisés, como Moisés, ¿no? Que también Moisés fue adoptado, ¿no? Y también tenía, bueno, a su mamá y a su papá, pero se lo llevaron digo, circunstancias diferentes, pero me quedé pensando en el nombre en sí, Moisés. Ok, y en el personaje bíblico, Sí, 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 sí. Que crece en una tierra extranjera, exacto, que su bienhechora va a ser la hija del faraón, sí. sí, Hay una similitud, claro que sí. sí. Sí, podríamos abordar la vida del padre Moisés también desde los personajes bíblicos, siempre nos van son referencia también para nosotros, exactamente, sí. Sí, Moisés, aunque crece allí en su mismo pueblo, sin embargo, también tiene esta vida itinerante y estar en manos de otros, que ya no era su mamá. Mamá al morir, pues lo deja así, huérfano. Gracias, Maricruz. ¿Alguien más? Eres Maricris, ¿verdad? Maricris, ahorita le digo. Bueno, pues si gustan, seguimos. Miren, en 1912, Moisés va a asistir a unos ejercicios espirituales. Y en estos ejercicios espirituales, estoy hablando de que era su segundo año de latín.
en el seminario, hizo los 4 años de latín, y en el segundo año de latín, él hace estos ejercicios espirituales y los ejercicios se los va a compartir un sacerdote jesuita, el padre Jesús Camacho. El jesuita llega y les imparte los ejercicios y fíjense, aquí me gusta mucho decir esto. La meditación, los ejercicios espirituales son unas meditaciones basadas en el método de San Ignacio de Loyola, que Conchita aprendió también. Es el método de oración de Conchita. Cuenta de conciencia es gracias a este método de oración de San Ignacio. Bueno, el Padre Jesús Camacho les propone la meditación de la pasión de Cristo. Y Moisés dice, yo me quedé, como que eso fue lo que lo atrapó. Yo me quedé pensando todo esto de la cruz, de Jesús sufriendo, este amor de Dios, lo que Dios ha hecho por mí y yo qué hago por él. Fíjense qué pregunta. Y entonces se acerca al padre Camacho y le dice, ¿cómo puedo darle más a Dios? Es esta sensibilidad. A Moisés le gustaba mucho ir a la oración, a los pies del sagrario, se fue como tenía esta sensibilidad, esta disposición de ser una persona de oración desde niño. Y pues como creció en la iglesia, cerca de un sacerdote, con su papá sirviendo como profesor de la escuela parroquial, pues tenía esta posibilidad de estar en continua oración. Constantemente, dice, me iba a los pies del sagrario. Pero hasta este momento, ya siendo estudiante de latín, él tiene como esta atracción y esta emoción en su vida, voy a decir yo que fue su emoción, su experiencia fundante, porque es lo que lo va a conectar con la espiritualidad de la cruz. Meditar la pasión en unos ejercicios espirituales y preguntarle a Dios, ¿cómo puedo darle más? Se acerca al padre Camacho y el padre Jesús Camacho le dice, pero ya estás en el seminario. Y él dice, sí, pero ¿cómo le puedo dar más? Y el padre Camacho le dice, siendo sacerdote y religioso. Y entonces él va a tomar esto como, pues, como una invitación de Dios, por eso es una emoción en su vida. Por un lado, el carisma, de un carisma de donde medita la pasión, lo que Dios ha hecho por él, por nosotros, y también siendo sacerdote y religioso. Entonces, esto lo va a llevar a que cuando conoce al padre Félix, pues es, vamos a decirlo así, ese momento en que dice, aquí es donde Dios me llama, a la espiritualidad de la cruz. El 25 de agosto de 1914, le faltaba a Moisés 4 meses, 5 meses, 4 meses para terminar latín, cuando el padre Félix llega en ese momento llega de Europa, cuando dan el permiso para que se funden los misioneros del Espíritu Santo. Padre Félix había llegado días antes porque llega en julio y busca a Monseñor Ibarra. Monseñor Ibarra le dice, váyase al seminario de Puebla, y en el seminario de Puebla, pues ahí conoce a Moisés. Y entonces, al conocerse, pues a Moisés le llamó mucho la atención este sacerdote. Dice él que le impactó cuando lo vio. Viaja con el padre Félix, y en este momento el padre Félix pues estaba como en busca de vocaciones, y cuando les platica a los seminaristas sobre cómo estaba por fundar una congregación, aquí hay un acercamiento muy importante también a nivel histórico. Le platica el padre Félix a los seminaristas de que va a fundar los misioneros del Espíritu Santo y les pregunta si a alguno le gustaría pertenecer a esta congregación. Y resulta que, pues dice Moisés, nadie levantó la mano, y él dijo, qué poco hombres son, y él levanta la mano. Y les digo que es un acercamiento histórico porque, bueno,
el padre Félix estaba en secundaria, cuando allá en Francia también llegó un misionero y los invitó a ser misioneros maristas, los sacerdotes maristas, entonces misioneros en Oceanía. Y el padre de los 400 que había ya en la secundaria de Félix, el único que levantó la mano en ese momento fue el padre Félix. Entonces hay como esta similitud también a nivel histórico. Y bueno, pues se realiza la fundación un 25 de diciembre con personas contadas. Yo digo que en ese momento Moisés conoce a Conchita porque pues Conchita asiste a la fundación. Habían llegado un 23, 24, ya Moisés ya está en México y el 25 se hace la fundación. Y pues bueno, el padre Domingo Martínez, el segundo seguidor del padre Félix, o vamos a decirlo así, él funda la congregación con dos, con Domingo y con Moisés. El padre Félix sabía que el padre Domingo era ya sacerdote, hacía un servicio, era formador en el Seminario de México. Entonces el padre Domingo va nada más a la misa de fundación y se va, y el único que se queda ahí como primer novicio, pues es Moisés. Por eso también el padre Félix años pues le dirá a ustedes el primogénito, el primero que me va a seguir. Estudios de filosofía y 2 años de teología en el Seminario de México, y los otros 2 de teología lo van a enviar a la ciudad de Morelia, Michoacán. En Morelia, pues Moisés va a terminar sus estudios. Es la primera casa, la primera fundación de los misioneros del Espíritu Santo fuera de México. Acá está el seminario donde él estudió en Morelia. Luego es ordenado sacerdote el 14 de mayo de 1922. Y ese mismo año, 1922, pero el 25 de diciembre, que era el aniversario de la fundación de los misioneros, ese día hace sus votos perpetuos. O sea, el mismo año que se ordena sacerdote, hace sus votos perpetuos. Se ordena sacerdote en mayo y en diciembre sus votos perpetuos. Estábamos hablando de los estudios de Moisés. Él va a estudiar en Roma por 2 años, teología dogmática en la Universidad Gregoriana. Aunque no fue inscrito como oficialmente, sin embargo, cursó los estudios y pues todo lo que implicaba estudiar allá. Y bueno, ¿qué rasgo, aspecto o característica se puede resaltar de Moisés como espiritualmente, ¿verdad? Como, vamos a decirlo así, no, él no es un místico como Conchita. La encarnación mística es un importante en Conchita, donde decimos recibió sus gracias espirituales, muchas. Y la más importante, la gracia central es la encarnación mística. Conchita es mística, Moisés no. Sin embargo, sí lleva una vida espiritual seria, profunda, sí lleva un método, el método que él usaba, decía, tenemos que ser unas personas, por ejemplo, personas de atención amorosa, personas que busquemos el agrado del Padre a través del discernimiento de nuestros actos de vida, de nuestro acompañamiento. Siempre tuvo un acompañante espiritual, tanto en el seminario como ya después su gran compañero, su gran acompañante espiritual, pues fue el padre Félix, a quien quería, a quien admiraba y a quien le tenía una confianza plena. Y cuando se va a Roma a estudiar, pues él tiene la crisis más grande de su vida, otra vez separado. O sea, él ya había alcanzado como una estabilidad afectiva, emocional, ya había tenido una familia con Petrita, vamos a llamarle familia, alguien que lo adopta, que lo quiere como hijo, y después pasa a una congregación
con las pobrezas de la época, con la inseguridad que se vivía en México, la persecución. Le tocó vivir, por supuesto, pues cuando era niño, la Revolución Mexicana, todas las consecuencias de este, los gobiernos, ¿verdad?, de México, la paz porfiriana y todo esto que ya conocen ustedes históricamente. Y cuando él se ordena sacerdote, pues está lo más eh, álgido, les voy a decir así, de lo que se le llamó la persecución religiosa. Entonces Moisés hacía un servicio, ejercía su ministerio sacerdotal a escondidas muchas veces. Públicamente no se podían hacer muchas cosas. Entonces, desde la fundación de los misioneros y desde su inicio de su ministerio sacerdotal, pues eran las cosas como ocultas por las circunstancias históricas del país. Y Moisés, pues, no tenía como, era un hombre valiente, es una característica, una cualidad que se le conoce porque no tenía miedo a ser apresado o a morir mártir. De hecho, su libro favorito era el de Fabiola, que es la historia de las catacumbas y la persecución de los primeros siglos de la iglesia. Y en ese momento el padre Félix dice, bueno, lo mandamos a Roma como para cuidarlo también, porque pues el mismo riesgo de ejercer el ministerio, de hacer las misas en las casas, de visitar a los enfermos en los hospitales, pues lo ponía en riesgo, entonces lo mandan a Roma, pero en Roma él se separa de quien quiere como un padre y como un director espiritual, que es el padre Félix, y entonces se da cuenta de que realmente sus problemas humanamente no están resueltos. Tiene problemas con la autoridad, con su superior, y falta de confianza, llega a esta crisis importante en su vida de no tener confianza con los hermanos que vivía en ese momento. Dice, ni siquiera me puedo confesar con ellos. Voy a buscar la confesión fuera de casa. Y entonces eso lo mete en crisis y él escribe una carta al padre Félix diciéndole, pues vivo esta situación. Claro que le abre su alma con esa transparencia que lo caracterizaba. Y entonces, el Jueves Santo de 1927, después de estar recibiendo como estos consejos del padre Félix, y le escribe, ¿verdad? Lo que le pido a Dios, le dice Moisés a Félix, lo que le pido a Dios es que me regale la humildad. Y a vuelta de carta a Moisés, de Félix a Moisés le dice, eso me da tranquilidad, hijo, hijo muy amado, le escribía el padre Félix. Eso me da tranquilidad porque los humildes no se pierden jamás. Y esto hace como que este acompañamiento a distancia por carta, la oración, que Moisés dice, cuando más estemos en problemas, busquemos más a Dios. Su oración le trae como fruto hacer un voto, el voto de abandono. Fíjense, este es, por eso es apóstol del amor al Padre, porque, vamos a decir así, cuando ves la vida en su parte más vulnerable, en su parte más difícil, a veces en circunstancias donde no nos queda nada más, pues nos queda Dios. Y eso es mucho, y eso es todo. El Padre Moisés lo va a escribir en algún momento de su vida, de decir, no puedo nada más como hacer doctrina, ¿verdad? Confiar en Dios como hijos, vivir o buscar la voluntad de Dios como lo hizo Jesús, sino realmente hacerlo vida. Esto es una gracia y esto es lo que Moisés va a descubrir en este cuarto voto, el voto que dice, me pongo en las manos de Dios como un niño, ¿verdad? Como un pequeño que no puede nada y que necesita todo de Dios. Bueno, ustedes saben que los religiosos hacemos los votos de castidad, pobreza y obediencia.
y él va a tomar este voto como el voto de abandono, el voto de confiar plenamente en Dios y lo va a renovar cada año el Jueves Santo. Desde ese momento, desde 1927 hasta su muerte, renovará su voto de abandono. Y el padre Moisés, pues bueno, es un padre reconocido actualmente como un director espiritual, que es lo más genuino, lo más la misión, el carisma de los misioneros del Espíritu Santo. Y el padre Moisés pues no daba una dirección espiritual fuera del confesionario. A lo mejor algunas veces dialogaba con personas, pero en su época y en su contexto, la dirección espiritual se daba en el confesionario. Entonces tenía largas filas, esas largas filas llegaba al grado de que había niños o personas mayores que reservaban lugar, si alguien tenía alguna prisa o tenía no tenía tiempo como para hacer esa larga fila, bueno, pues le encargaba ahí que le guardaran su lugar. Y pues en algún momento le llegaron a decir, bueno, ¿qué es lo que usted les dice? Y Moisés dijo, es que yo llevo a las personas a Dios. Cuando me busquen a mí, pues que encuentren a Jesús. Era como una oración, como una frase que él usaba mucho, que me busquen a mí y te encuentren a mí. Y pues esto es un regalo también, porque pues siendo el carisma de los misioneros del Espíritu Santo, Conchita, el padre Félix, van a descubrir este rasgo característico en Moisés y van a decir en algún momento, fíjense en Moisés. Conchita le escribió una carta así al padre Félix, que se fijen en Moisés, tiene el espíritu de la congregación. Pues este es como el punto, ¿verdad? Harán mucho bien en la oscuridad del confesionario. Tú en mí, que te encuentran a ti y no a mí. Esta claridad y esta humildad de decir, pues no soy yo y mis carismas, sino es Dios a través de mí. Pues otro rasgo importante que es como un fruto de su ministerio sacerdotal es muchos de sus acólitos, que le gustaba hacer muchos grupos de acólitos, también coros, muchos de ellos fueron misioneros del Espíritu Santo. Hay un testimonio muy bonito de un misionero del Espíritu Santo que es el fundador del SEC. Ustedes habrán oído de este movimiento. El padre Luis Manuel Guzmán, misionero del Espíritu Santo, fundó el Círculo del Espíritu Santo y de la Cruz, mejor conocido como SEC. Es parte de la familia de la Cruz. Y el fundador del SEC, les decía, es el padre Luis Manuel Guzmán, dice del padre Moisés, dice, el padre Moisés confiaba en la juventud y desde niños nos hacía entrar en una vida seria espiritual. ¿Qué les pedía a sus acólitos? Pedía visita al Santísimo, rosario, misa. Les pedía actos, lo que es la atención amorosa, tener actos de caridad. Entonces, vamos a decir que desde chiquitos, desde niños que llegaban los acólitos, les ponía como un programa de vida. Y entonces, dice el padre Luis Manuel, cuando yo entré al noviciado, todas esas cosas que nos piden en el noviciado, y que para muchos muchachos actualmente no, yo nunca lo había hecho, dice, nosotros ya, el padre Moisés ya nos lo había enseñado. Y cuando algún acólito, cuando algún niño decía, no sé cómo voy a llegar a visitar a Jesús, ¿qué le voy a decir? El padre Moisés les hacía una oracioncita. Muchas oraciones son así como vengo a tus pies, Jesús, estoy ante tu presencia. Y eran oraciones pequeñas y se las dejaba en la iglesia. Le decía, usted llega a la iglesia y en la tercera banca, por ejemplo, va a encontrar la oración. Llegas y la haces, ¿verdad? Haces tu oración ante Jesús. Entonces, los fue llevando a los acólitos en esta vida de espiritualidad.
en esta vida de amor a Jesús y en este despertar vocacional. Y el padre Luis Manuel Guzmán decía, muchos de sus acólitos fuimos después misioneros del Espíritu Santo y otros en seminarios u otras congregaciones. Aquí está uno de los paseos de Moisés con sus acólitos, que también era un incentivo que les daba. Y aquí, más o menos, ya casi vamos terminando. Nada más quiero preguntarles algún aspecto, alguna resonancia hasta aquí. ¿Vamos bien? Sí. Déjenme, por favor, medio minutito, menos segundos, en lo que conecto mi computadora a la luz que ya se está queriendo descargar. Sí, hermana, gracias. Si gustan, pueden hacer sus preguntas también por el chat o pueden hacerlas a la hermana Paulina, eh, quitando el mute de su micrófono. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, resonancia, comentario? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Ok. Bueno, miren, esto del voto de abandono, no sé si ustedes lo habían escuchado en algún momento este, de la vida del padre Moisés, a lo mejor han escuchado algunas otras cosas, este, pues así como importante o como rasgo sobresaliente, es pues una clave para entender lo que humanamente a veces no se entiende. ¿Por qué les digo esto? Pues porque estamos hablando de un abandonado, por decirlo así. Bueno, su madre al morir, no es que lo quería abandonar, ¿verdad? Sino que ella muere. Y al morir su mamá, pues Moisés está abandonado, este amor de madre, y luego la desintegración familiar, luego esta vida itinerante, luego el abandono, ese sí fue, de cierta manera, por opción del papá, lo deja abandonado. Entonces, al revisar la vida de Moisés, los teólogos, nos decía el padre David, el postulador, pues no hay como elementos, quieran decir, ay, es que Moisés tenía unas circunstancias históricas favorables para hacer un voto de abandono. No las tenía, al contrario, tenía una vida adversa, de un abandono humano, de un abandono afectivo, estar como solo en el mundo. Realmente es una gracia el haber entendido, este, el haber entendido el amor del Padre, el haber entendido este, pues esta asociación con Jesús, porque realmente es eso. Su abandono es a la manera de Jesús, sacerdote y víctima. Jesús en el momento en que está en el Getsemaní, descubriendo su misión en la vida, no la descubre fácil. Dice que hasta suda gruesas gotas de sangre y agua. Y él dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está el abandono de Jesús. Y luego en la cruz también, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Entonces Moisés también, cuando está en lo más crítico de su vida, en lo más vulnerable de su vida, pues descubre que el abandono es un rasgo de Jesús. Vamos a decir que es el rasgo de Jesús sacerdote que ofrece su vida. Él lo toma
como un principio de vida, ¿verdad? Moisés lo toma así como un principio de vida. Esto, por lo tanto, da origen a una espiritualidad y un carisma. Una espiritualidad, la espiritualidad que va a vivir Moisés y que lo configura con Jesús Hijo. Porque si es apóstol del amor al Padre, es porque Moisés fue configurado con Jesús Hijo, el Hijo amado del Padre. Dice Moisés, somos los hijos amados y buscamos la complacencia del Padre, buscamos la voluntad de Dios. Entonces, este Jesús Hijo, el Hijo amado, el Hijo complaciente, el Hijo que busca el agrado del Padre, es un Hijo que deja que el Espíritu Santo actúe en él. Y este va a ser Moisés. Aparte es misionero del Espíritu Santo, ¿verdad? Hasta en la congregación está, es amar y hacer amar al Espíritu Santo. Y Moisés dice, y este don, este regalo de ser hijos amados, lo hemos recibido en el bautismo. Es decir, el día que el Padre expresó sobre nosotros, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, fue el día de nuestro bautismo. Por eso también está asociado con el bautismo esta figura del Espíritu Santo que desciende sobre Jesús y es la experiencia fundante de Jesús que lo va a hacer vivirse como hijo de Dios y que va a ser el motivo de su condena. Jesús lo van a condenar a muerte por haberse dicho hijo de Dios. Entonces, fíjense, pues a lo mejor lo sabemos por doctrina, ya como, sí, eso es lo esencial de la vida cristiana, pero vivirlo así realmente es un don, es una gracia. Y esta es la gracia que va Moisés a descubrir y que va a dejarnos a nosotros las misioneras como el carisma dentro de la espiritualidad de la cruz. Voy a decirlo así, a ver si me doy a entender. Ustedes ubican muy bien la cruz del apostolado, como tuvo la visión Conchita. Lo primero que Conchita ve es cuadro de nubes y luz con la palomita, con el Espíritu Santo. Y está. Pues esa es la experiencia del Padre Moisés. Este cuadro de nubes y luz es precisamente la experiencia, lo voy a decir así, del amor al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es el que tiene este proyecto de amor, abraza la cruz. La misión de Jesús está abrazada por el amor del Padre. Entonces, yo ahí sí creo que está como de la espiritualidad de la cruz un aspecto genuino que a veces no lo vemos mucho. Nos quedamos más con lo que está al centro, ¿verdad? El amor de Cristo, el amor de Jesús sacerdote. Pero este amor de Jesús sacerdote es parte de su experiencia del amor al Padre. Y es ahí donde el Padre Moisés se siente, se, se vive como hijo amado, como hijo en quien el Padre se complace. Y así es como va a vivir con los misioneros del Espíritu Santo. Claro que tiene una característica muy clave, hijo pequeño. No es el hijo grande, el hijo, no. Es hijo amado, hijo complaciente, en quien el Padre se complace, pero es un hijo pequeño, por eso es el ser hijo pequeño, ¿verdad? Y bueno, pues eso nos hereda a nosotros, las misiones de caridad de María Inmaculada, que nos va a fundar 20 años después de que fueron fundados los misioneros del Espíritu Santo. Los misioneros del Espíritu Santo fueron fundados en 1914 y el Padre Moisés nos funda a nosotros en 1904. Él pues va a ser nuestro padre espiritual, no salió jamás de los misioneros del Espíritu Santo, siempre estuvo en su congregación,
Sin embargo, llevó este acompañamiento. Gracias a este acompañamiento también cuando le daban sus cambios, tenemos muchas cartas, tenemos su doctrina, tenemos sus consejos y llegaba a visitar a las hermanas y en algún momento pues las acompañaba con, bueno, con su acompañamiento espiritual, sí, también con su amor de padre, pero también como clarificó este aspecto que les digo, esta espiritualidad, este carisma que nos hereda, vivirnos como hijas, vivirnos como hermanas, pero con este rasgo de pequeñez, hijos amados. Y bueno, acá esta es una fotografía del Colegio Teresa Martín, donde el padre Moisés tomó fotografía ahí con los niños, con las niñas del colegio. El Colegio Teresa Martín es un colegio actualmente que está en San Luis Potosí. El lema, pues aquí está el lema de Moisés, está inspirado en estas palabras del Evangelio que Jesús las dijo. Juan capítulo 8, versículo 29, hago siempre el agrado de mi Padre. Pues desde ahí ya se es apóstol del amor al Padre buscando su agrado. Yo a veces pienso, digo, bueno, cuando algo quiero hacer, cuando algo traigo entre manos, a veces cosas sencillas, a veces cosas ya importantes, con esto que estoy yo pensando, con esto que estoy haciendo, estoy agradando al Padre. Es es el lema de Moisés, pero es también para nosotros un criterio de discernimiento, ¿verdad? Y creo que esto también es un regalo para la familia de la Cruz, como el, el padre Félix lo decía, el amor al divino Padre, ¿verdad? Porque es el amor que Jesús nos dice que así nos debemos ser amados por el Padre. Y aquí en esta diapositiva, pues bueno, para que ustedes conozcan un poco de nosotras, misioneras de la Caridad de María Inmaculada. En Constituciones tenemos el carisma, como nos lo dejó el Padre Moisés, como nosotros también lo hemos discernido. La Iglesia nos lo ha aprobado como congregación misionera, vivir y transmitir la filiación divina desde el espíritu de pequeñez, haciendo siempre la voluntad del Padre. Vivir y transmitir la filiación divina. Parece que ese concepto, esas palabras son un poco complejas. Filios es amor de hijo. Filiación es amor de hijo. Entonces, vivir y transmitir ser hijos de Dios. Es el carisma, ¿verdad? Es el punto. Entonces, nosotros, vamos a decir, estamos en la congregación, tenemos este regalo, también esta misión y esta tarea de llevar a cabo el carisma que el Padre Moisés pidió, que Dios le dio y que nos deja. Vivir ser apóstoles del amor al Padre. Vivirlo y además transmitirlo. Y nosotros pues realizamos los apostolados de educación, salud y misión. Ahí tenemos algunos servicios, por ejemplo, yo estoy en el colegio en Pichucalco, Chiapas, pues con mucho gusto. Me he llevado casi 18 años de mi vida en el servicio de la educación. He estado en diferentes colegios de la congregación, pero pues tenemos hermanas en el área de salud, atendiendo en el hospital, en asilos, también en el hospital psiquiátrico, tenemos un hospital psiquiátrico. También tenemos las hermanas misioneras. Pero sí funciona tu oficina. Ya Y finalmente la misión Archint, es la misión que tenemos más fuera, la más grande y también la más antigua, es la misión en África. Por allá tenemos algunas hermanas. Pues estos eran los dos puntos claves que les decía sobre Jesús en su abandono, en estas páginas evangélicas, el abandono de Getsemaní y el abandono de la cruz. Más que este rojo y el rojo no trae.
¿Pueden por favor apagar el micrófono? Gracias. Vamos adelante. Sí, lo del abandono. Sí, hermana, Aquí está lo que ya les compartí un poco. Sí, hay algunos comentarios, allá está. Sí, sí. perdón, hay algunos comentarios. ¿Quieres que los lea ahorita o al final? ¿Quieres de una vez? Para Ok, ir cerrando, vamos casi concluyendo. ok. Bueno, Mirla, ¿cómo vivía el padre Moisés la atención amorosa? Pregunta además de la humildad, ¿cuáles virtudes son las más características del padre Moisés? Creo que la pequeñez, bueno, es lo que yo entendí. Y que si nos puedes compartir cuántas religiosas hay en tu comunidad y del milagro, bueno, a lo mejor lo vas a mencionar ya al final de la plática, del milagro que hizo el padre Moisés. Y Heli Kennedy dice que le recuerda mucho a San Juan Bosco. Ah, ok. A Don Bosco. Sí, sí, también son procesos espirituales que llevan. Bueno, lo primero que les quiero decir es que en la comunidad donde estoy actualmente somos 4 hermanas. Acá en Pichucalco, Chiapas, somos solamente 4. En la congregación somos un poquito menos de 200, exactamente el número no lo tengo, pero 196, 197, tal vez, cerquita de las 200. Somos una congregación, pues ya con 90 años, cumplimos 90 años de fundadas. Yo les decía que fuimos fundadas en 1934. Alguien está compartiendo pantalla. Mm, No sé quién. Sí, es que sí. Ok, Alguien ya lo bajó. sí. Y también sobre el milagro, bueno, la congregación de las virtudes, antes de pasar a lo del milagro, las virtudes que el padre Moisés fueron reconocidas en 2013, que fue cuando fue declarado venerable. Se va todo del proceso de beatificación, no se los he compartido, pero bueno, en el año 2000 se inicia su causa de canonización. En el año 2000 es cuando se aprueba, bueno, su causa y se declara siervo de Dios. Y en 2013 se reconocen sus virtudes y se le declara venerable. Se le reconocen las virtudes de humildad, sencillez, alegría, confianza, abandono, pureza, sacrificio, y creo que son 9 virtudes. Bueno, además de la caridad, que es una virtud que por cierto da el nombre también a nuestra congregación, Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, que se dice del Padre Moisés era un hombre de caridad exquisita y nos invita a nosotros a vivir la caridad en todas sus formas, dice él. Entonces son las virtudes. Espero que no me haya faltado ninguna. Por ahí también tengo algunas de virtudes. Como doy clases, luego me las voy aprendiendo así de corridito. Si no, miren, por aquí están las hermanas del Colegio Sembradores de Amistad. Si me faltó alguna virtud, pueden anotarla ahí o decir que era mi comunidad anterior a esta. Acabo de llegar acá a Chiapas y antes estuve en Sembradores. Saludo a las hermanas con mucho cariño, las extraño. Y respecto al milagro, es un milagro que también tiene que ver mucho con la pequeñez. Una señora está en gestación, tiene una cita al doctor y el doctor le dice que su bebé está mal, que tiene una enfermedad difícil, es más una enfermedad grave que pone además en riesgo su vida.
Y el diagnóstico que le dan a la señora es hidropesía fetal no inmune. Es una enfermedad, a lo mejor la han escuchado, si alguien está en el área de la salud sabe que es una cosa así como la incapacidad del cuerpo del bebé para regular los líquidos. Es decir, la niña tenía agua en su cabeza, algo como hidrocefalia, pero se le llama así hidropesía fetal no inmune porque tiene agua en el corazón, en los pulmones, en la cabeza, están los órganos vitales. Por lo tanto, pues no iba a vivir esa niña. Estaba el pronóstico así y el diagnóstico médico dice eso, ¿verdad? Además pone en riesgo la vida de la mamá. Y la señora, de que su suegra le había regalado una estampita del padre Moisés y habían repartido las hermanas en la parroquia, las hermanas de mi congregación. Las misioneras estaban dando estampitas afuera de la parroquia y la suegra le dice, a la señora le dice, se llama Rosy la señora, le dice, aquí está la estampita, que ella la guardó en un libro. Entonces ese día que le dan el diagnóstico, llega a su casa y empieza a hacer la oración por 9 días. Dice ella que lo hacía muy sencillo. Su abuelita hacía novenas y ella aprendió de su abuelita a hacer novenas. Rezaba la oración de intercesión y después rezaba un Padre Nuestro y una Ave María. Dice, y me encomendé 9 días al Padre Moisés. Vuelve a ir a su cita médica y el doctor le dice que, pues, que le hizo a la bebé que ya no, ya se desató, pues así, esa es la palabra, ya no está, ya no encontraron los médicos evidencia del diagnóstico. Y es un diagnóstico que fue confirmado por 3 doctores, 3 especialistas, porque ellos estuvieron buscando, pues, cómo es. Entonces, bueno, esto es un punto importante. Aquí también lo importante es que la señora guardó todo, guardó todos los expedientes. Iba con un médico, guardaba. Iba con otro, guardaba. Cuando le dicen que su hija está bien y nació bien la niña, actualmente está por cumplir 20 años. En septiembre cumple los 20, si no me equivoco. Fíjense, guarda todo y los guarda también que pues ni nosotras sabíamos. Cuando al padre Moisés lo declaran venerable en 2003, las hermanas siguen repartiendo estampitas y la señora va a misa y recibe una estampita y dice, es el padre al que yo me encomendé. Pero tampoco dijo ahí, sino que se fue a su casa a confirmar que sí era el mismo. Y entonces ya cuando él confirma, su hijo le dice, pues llama y tenía un hijo mayor. La niña en ese momento tenía 8, 9 años, 2013. Ella nació en 2004. El milagro del Padre Moisés ocurrió en 2004. Y también ese es un dato importante, ¿verdad? El de Conchita es de 2008. El milagro que les ha aprobado al Padre Moisés ocurrió 4 años antes. Entonces, en 2004 y en 2013 la señora notifica, se inician todos los estudios, todos los procesos que se llevan a cabo en las diócesis, médicos, etcétera. Y el año pasado es cuando se hace el Congreso de Médicos en el mes de enero, el Congreso de Teólogos en el mes de mayo y el Congreso de Cardenales en diciembre. El año pasado fue la aprobación del milagro en Roma. Pero, pues por eso les digo, en este caso, Lisette Saray se llama la jovencita que recibe el milagro. Rosy se llama su mamá, Héctor su papá. Son una familia de San Felipe, es un pueblo en el estado de Guanajuato. Ese es un pueblo que van a ir, de hecho ellos van a participar en la misa de beatificación, Dios mediante. Así es.